hermanitos y manitas, hoy vamos a sobrevivir con 100 pesos dominicanos, señores. 100 pesos dominicanos equivale a $2, señores. Vamos a ver qué puedo hacer con 100 pesos dominicanos en República Dominicana, señores, de verdad. Oye, con esos 100 pesos yo tengo que desayunarme, tengo que comer y tengo que cenar y tengo que salir a pasear, señores, ya ustedes saben. Con esos 100 pesos yo me voy a desayunar, voy a comer, voy a cenar, señores, y voy a voy a comer, voy a desayunar, voy a salir, voy a comer, voy a salir y voy a cenar, señores. Con esos 100 pesos dominicanos, así que ya ustedes saben, este video es totalmente diferente a lo que solemos hacer. Dios mío, ¿qué puedo comer con 100 pesos? Señores, vamos a comenzar y vamos con esto y... 100 pesos dominicanos, $2. Ok, mis amores, estamos aquí con 100 pesos dominicanos, señores. Tengo que comer, desayunar, cenar y toda la vaina. ¿Qué ustedes creen que yo puedo comer con 100 pesos, señores? No, te metes par de pan, queso, salami, ¿verdad? No, ahí se van porque yo tengo que comer a las 2. O sea, yo me voy a desayunar ahora, yo me desperté tardísimo. Me voy a desayunar, tengo que comprar comida a las 12, tengo que cenar. Mira, con eso te llenas. Con esos 100 pesos. ¿Hala? Pero con pan y vaina así. Con un sándwich bien grande. Un sándwich, pero ¿qué hago a cenar? ¿Qué hago a cenar? ¿Tú nada más tienes esos 100 pesos? Sí, 100 pesos para... y voy a salir a caminar. ¿Tú sabes que yo te recomiendo? Que compres mucho plátano y huevo. Es que no se puede. Es que yo voy a usar el gas y no se puede. Bueno, señores, vamos a ver. Compra plátano y huevo, si tú nada más tienes 100 pesos. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí yo estoy utilizando el gas y eso es trampa ya, porque es sobrevivir con 100 pesos. Compra una caja de fósforo y búscate para de leche. No, vamos a ver. Oye, que lo que, tú me vas a dar un pan, ¿verdad? Un pan. Vamos a meterle un dulcito de coco adentro. ¿A cómo son? A 10. A 10, no, tiene que ser de 5. Un jalado. Hay dulcito de coco, sí, de 5. Señores, miren. Ay, mi madre, dame un dulcito de 5. Señores, miren eso. Tu cara no sale, ya. Señores, miren. Aquí está, 5 más 5 van 10. Señores, dame un refresco de 10. Hay juguito de 10. No hay, pues está bien, un refresco de 10. Señores, ya ustedes saben. Ay, mi madre, ¿cuánto van ahí? ¿Cuánto van? Ya van 20 pesos. O sea, me sobran 80 pesos. Con esos 80, señores, miren. Señores, miren. Ay, mi madre. Dame una fundita ahí. Dame una fundita. Señores, miren lo que me ha sobrado. 80 pesos dominicanos. Eso equivale a $1.50, algo así. Ya ustedes saben. Para comer. Falta... Ay, mi madre, me falta comer, merendar y pasear. No, pues yo tengo que pasear, entrar a la tienda y todo eso. Mis amores, vamos a comer, hablamos ahorita un rato. Que lo que, hermanitos y manitas, estoy aquí donde mi hermano, el famoso. En portugués se dice poco. Soy famosa. El que no lo conoce está atrás. En portugués se dice Poco. ya ustedes saben, mira, los seguidores míos me pusieron un reto que tengo que comer. Tengo que desayunar, comer y cenar y salir a pasear con 30 pesos. Señores, Tata, me lo va a quitar. Ese es mi desayuno. Señores, yo voy a comer aquí. Porque ahora, cuando yo termine de comer, yo tengo que salir, ¿no, verdad? Aquí está lo que me compré. Me compré un refresco de 10. Mírenlo aquí. Un pan y un dulce de 5, pero ¿qué pasa? Que yo tengo un sobrinito y mi sobrino me quiere quitar. Dios mío, él me lo quiere quitar. Tata, por favor, eso es mío. Ay, mi madre, señores, yo te voy a dar, en serio. Señores, vamos a prepararlo. Cogemos el pan. Ahí mi madre, sobreviviendo con 100 pesos en la República Dominicana. Abrimos el pan. Aquí está, mierda, tiene una basurita el pan. Tato. Ya, aquí está el pan. El dulcito, mi amor, que ese la acompaña. Ese viene siendo el queso, viene siendo el jamón, viene siendo toda la vaina. Lo abrimos, miren el dulcito.
Señores, lo que no maten engorda, oyeron, porque muchos van a decir, mi madre está comiendo sin lavarse la mano. Señores, la Biblia dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, no lo que entra. Y eso va a entrar para la boca. Tata, toma. Su mamá no quiere que le estemos dando mucha chuchería, pero él quiere un chin de esto. Ok, muy bien. Mira, esto está bueno. Señores, mira. Estamos desayunando. Toma. Estamos desayunando. Ahora tenemos que salir a pasear. Mira un refresquito aquí. Ya ustedes saben. ¿Qué un trago? Vamos a dar un trago. Bueno. Señores, miren, me quedan 30 pesos. No, 80 pesos. Mírenlo aquí. 50. Oh, no me das y los 20 pesos. Oh, ay, mi madre. Porque yo lo puse en bolsillos diferentes. Mírenlo aquí. 80 pesos me quedan. Con estos 80 pesos, yo salí sin más dinero. Yo salí con esto nada más a la calle. Miren. Ya ustedes saben, con esto yo me voy a comprar la comida. Voy a ver si los chinos me venden 30 de chopam, no sé. Y ahí hablamos. Señores, ya estoy desayunando, hablamos ahorita. Ok, manitos y manitas, vamos a salir a caminar, a pasear. ¿En cuánto tienen los helados? Para ver si esos 30 pesos me dan para comprar. Ay, mi madre, señores. Aquí yo quería comprar helado, pero están... Déjame ver. Los helados están a 30 pesos. Entonces, si yo me compro un helado de eso de 30 pesos, me quedarían 50 pesos. Con esos 50 pesos me quedarían 20 para la comida y 20 pesos no me da para la comida, así que no podemos comprar helado. Tendremos que buscar otro tipo de helado, manitos. Esos son a 30 pesos, así que sigamos caminando. Vamos a seguir para ver qué encontramos. O déjame preguntar, a ver si tienen algo como de 5 pesos, algo así. Pero yo lo dudo. Señores, recuerden que con esos 80 pesos que me quedan, yo tengo que pasear también, ¿me entienden? Y tengo que salir a disfrutar y todo. Pero esto es un hicho, vamos a ver. Ustedes no tienen nada que yo pueda comprar con 10 pesos, ¿verdad? Aquí. Santo, amiguita. 10 dólares, sí. No, y que 10 dólares con 10 pesos. Los seguidores míos me dijeron que yo debo sobrevivir con 100 pesos hoy. Tengo que comer, desayunar, cenar, salir a pasear. Entonces, sí, con 100 pesos. Yo ya me desayuné. Me quedan 80 para disfrutar, comer y cenar. Entonces, yo necesito saber si yo puedo comprar algo aquí por 10 pesos. Me quedarían en 70 pesos. No hay nada aquí. Ustedes vendan a 10 pesos. ¿El qué? ¿Que él me puede vender con 10 pesos? Oiga, manito, me van a vender un caracol. Vamos a ver si me gusta ese caracol. Vamos a entrar. Vamos a ver, manitos. ¿Cómo se llama este hishop? Se llama Hishop Hiron. Señores, miren, el hishop Hiron. Este caracol me lo van a dar por 10 pesos. Ahora, ¿qué yo podría hacer con este caracol? Esta vez hacer un collar, lo que tú quieras. O ponerlo en tu casa. Un collar o ponerlo de lujo en mi Porque casa. no cuesta los 10 pesos, pero el que no más tiene eso. Manitos, ¿qué ustedes dicen? ¿Dejo la comida por este caracol? ¿Sí o no? Bueno, señor, en verdad, este caracol, en verdad, yo no me lo voy a llevar. No. Yo no me lo voy a llevar porque creo, o sea, yo pensé que que me podrían dar algo como esto. Ven, algo que sí podría usar para este canal. Con 10 pero americanos. Con 10. Entonces, nada, muchas gracias, señores. Estoy en el Hit Shop. En el Hit Shop Hiron, que está aquí en la zona colonial. Gracias. Está bien, muchas gracias, de verdad. Señores, eso está aquí en la zona colonial. Mírenlo aquí, Hit Shop Hiron. Por lo menos, señores, me quisieron ayudar, me quisieron dar algo con esos 10 pesos y yo no me puedo quejar, señores.
No me puedo quejar, Dios mío, pero señores, estamos en República Dominicana. Ustedes ven qué amables son las personas, Dios mío. Aquí son el final. Vamos a ver, señores, están vendiendo dulce. Vamos a ver si me pueden vender, aunque sea 5 de dulce, que eso sería ya la merienda. Dulces artesanales. Ok, señores, miren cuánto cuestan los dulces. Ay, Dios mío, 50 en adelante. Yo creo que yo debo seguir rodando. Ay, mi madre, no relaje, mamá, mire, los seguidores míos me dijeron que hoy yo debo sobrevivir con 100 pesos. Con esos 100 pesos debo desayunarme, debo comer, debo cenar y salir a pasear. Entonces, no hay nada que yo pueda comprar con 5 pesos, con 5 pesos. Yo lo dudo, menos que vaya al colmado, comprate una menta. No relaje, una menta, señores. Usted no tiene nada de 5 pesos. Ay, señores. A mí me va a dar una vaina. Me la pusieron difícil. Me la pusieron difícil, ¿verdad? Claro, con 100 pesos. Con 100 pesos. 300. La vida está muy difícil. Ay, mi madre. Está muy caro, muy caro. Pero nada, señores, estamos aquí en la zona colonial, a una esquina de la Puerta del Conde. Aquí está, ¿cómo? ¿No tiene nombre? De Susan Dulce. De Susan Dulce. Miren, aquí salchipapas, pueden ver. Vamos a ver si me pueden vender 20 pesos de papas. Vamos a ver. Saludos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿En cuánto tú tienes el servicio de papa el más económico? Así no está adelante, mi amor. De 50 pesos en adelante. Ay, mi madre, señores, 50 pesos en adelante. Ya ustedes saben que me voy a la quiebra. Tú no me podrías vender, aunque sea 15 pesos de papa, algo así, aunque me le eche un poquitico de papa solamente. No puede. Ay, mi madre. Digo, yo me voy a morir, a mí me va a dar una vaina. En serio, tú no me puedes vender ni siquiera 15, pero lo que pasa es que los seguidores míos me dijeron que yo debo sobrevivir con 100 pesos. Y solo puedo gastar 15 pesos ahora mismo. Yo no podría comer papa aquí de tu restaurante por 15 pesos. Señores, yo debo seguir rodando, de verdad. Muchísimas gracias, mi amor. Ay, señores, pero señores, yo me voy a morir de hambre hoy. Señores, a mí me va a dar una vaina en lo personal, señores, ni siquiera la papa, o sea, esa mujer no me pudo dar ni siquiera dos vainitas de papa, por eso 15 pesos, señora, a mí me va a dar una vaina, de verdad. Pero nada, vamos a seguir rodando para ver qué es lo que, de verdad. Hermanitos, estamos aquí en un supermercado, vamos a ver qué podemos conseguir de comer, de verdad. A ver, tal vez aquí podamos conseguir algo mucho más económico que donde los chinos, ustedes saben. Entonces vamos a ir en el área del arroz y todo eso, de verdad, porque yo sí tengo hambre, señores. Yo realmente, yo en lo personal, yo tengo muchísima hambre. Así que vamos a ver qué podemos conseguir, de verdad. Aquí venden arroz, pero tenemos que ver el precio de los arroz, señores. Vamos a ver, hay personas aquí señores, miren, vamos a ver, señores, conseguí un arroz por 59 pesos. Miren, yo les voy a mostrar ahora, miren, este cuesta a 59 pesos, no sé si ustedes lo pueden ver aquí. Aquí está el precio, 60 pesos. Quiere decir que si yo me compro este arroz, me estarían sobrando 20 pesos. Con esos 20 pesos yo tendría que cenar. Entonces, señores, está súper bien. Un arroz está bien, señores. Díganme ustedes, está sumamente bien, pero sumamente bien. Con limón. Vamos a ver, señores, hay arroz blanco, pero el arroz blanco me sale en 30 pesos, señores. Pero ¿qué pasa? Que si yo me compro este arroz blanco, me lo estaría comiendo vacío, señores. No tengo compañía para el arroz blanco, pero como lo importante es comer y llenarte, hay que hacer algo. Tal vez me lo compro, no sé si comprármelo, si no comprármelo, pero... Señores, también hay carne, pero la carne está demasiado caro, de verdad. Déjenme mostrarle por aquí. Hay lomo de cerdo. El lomo de cerdo cuesta a 80 pesos. Si yo me compro esto, que cuesta 80 pesos, todo el dinero se me iría. Así que también hay paella. La paella cuesta 200 y pico. Quiere decir que yo no puedo ni siquiera mirar para allá, porque el dinero no me va a dar.
Señores, no sé qué hacer, si comprarme ese arroz blanco y comérmelo vacío, de verdad. Si me compro ese arroz blanco me saldría en 40 pesos, porque cuesta 39, con un peso de centavo serían 40 pesos. Me quedarían en 40 pesos más. No, sí, me quedarían 40 pesos. Está bien, yo debería comprarme este arroz blanco, de verdad. Me lo voy a comprar, me lo voy a llevar. Nada, me lo como así, vacío, eso no es nada. Vamos a ver, tal vez yo me compre ese arroz de 40 pesos y me compre un poquito de queso. Y así yo podría comer arroz con queso. Vamos a ver cuánto me podrían vender de queso. ¿Cuánto es lo mínimo que venden de queso rebanado? Ah, pues si yo quiero dos ruedas de queso, ¿en cuánto me saldría? Yo quiero 2 ruedas para que me salga como en 10 pesos, algo así. 10 pesos. Señores, me lo van a dar, oh my God, yo quiero 10 pesos de queso, señores. Si me dan esos 10 pesos de queso, yo puedo comprarme ese arroz y ahí como arroz con queso. Oh my God, señores. Vamos a ver si me lo dan. Miren los quesos aquí. Miren, aquí están todos los quesos. Pueden ver, señores, me van a dar 10 pesos de queso, señores. Oh my God, señores, miren. Señores, le va a causar problemas, se le puede causar problemas. No se vende. ¿Cuánto hay? 10 pesos. Señores, me dieron 11 pesos de queso. Oh my God, muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo? No quiere, señores, me ha ignorado. Pero no importa, muchísimas gracias. Vamos a mangar ese arroz. De nada. Bye. Repite. Gracias a ti por ayudarme, de verdad. Bye, gracias. Señores, me dieron ya. O sea, ahí yo voy a gastar 51 pesos, manitos. Miren, me dieron 11 pesos de queso, señores. 11 pesos de queso. Oh my God. Ok. Entonces, ahora yo puedo coger ese arroz. Yo voy a coger el arroz, señores. Mírenlo aquí. Vamos a ver, el arroz está en 39 pesos. O sea, está en 40 pesos. Mírenlo aquí, el arroz. Déjame ver cómo ustedes lo podrían, miren. Está en 39 pesos con 99 centavos, serían 40 pesos. Este queso está en 11 pesos, serían todo en total 51 pesos. Y me quedarían en 29 pesos para sobrevivir, manitos. Así que nada, vamos a la fila y vamos a pagar, Dios mío. Arroz con queso, el final. Ok, manitos y manitas, vamos a pagar. Miren los 80 pesos aquí. Esto es la cantidad de dinero que me sobra para sobrevivir todo el día. Creo que con 60 pesos, con esto yo voy a pagar y estos 20 pesos me va a sobrar para sobrevivir hoy. Vamos a ver. Señores, vamos a ver si eso equivale a $1. Esto es $1, señores. Con $1 yo voy a comprar esto, voy a comprar arroz y voy a comprar queso para poder comer. Vamos a ver. Van 39, 51 pesos. Señores, 51 pesos, señores, 51 pesos yo voy a comer. Ay, Dios mío. Ok, mis amores, ahora yo voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí a comerme ese arroz que me acabo de comprar, señores, de verdad. Bueno, déjame ver. Saludos, buena, hola Ricky, ¿cómo estás? Dios mío, señores, yo estoy en Ricky Estilo. Ricky, los seguidores me pusieron un reto. ¿Quieres salir en el video? Señores, miren, Ricky Estilo aquí en la zona colonial
Los seguidores me pusieron un reto, la cual yo debo sobrevivir con 100 pesos. Con esos 100 pesos debo desayunar, comer, cenar, salir a pasear y comprar algo mientras yo paseo. Entonces yo acabo de ir al supermercado y me compré un arroz con queso. Señores, yo gasté aquí en 50 pesos. Ahora estoy buscando un lugar donde yo me puedo comer este arroz con queso para seguir rodando. Ricky, yo podría comerme este arroz con queso por aquí, Ricky, establecerme en algún lugar, por favor. Oye, que me ponga cómoda y todo, señores. Hola a todos, hola a todos. Nada, vamos a comernos esto. Hola. Señores, miren, esa gente quiere un poco. Nada, le brindamos. Le brindamos, ¿verdad? Eso ¿Sabe bueno el arroz con queso? ¿Sabe bueno? ¿Sabes mejor que vacío, sí? La señora la pegó, dale ahí, mejor que vacío, si sabes. Yo estaba pensando en ir donde los chinos y comprar 30 pesos de chofán, así me podría economizar aunque sea 50 pesos. 10 pesos de hueso. Pero el bobo es que los chinos no venden 30 pesos de chofán, es el bobo. ¿Es verdad? Sí, que por ejemplo iba a ir más de pasaje. Se me iba a ir el dinero del pasaje. Se me iba a ir el dinero del pasaje. Nada, vamos a comernos eso. ¿Es verdad que ustedes quieren? Mira, señores, miren, me estaban bufeando. Pero nada, yo me voy a sentar, voy a comer. Yo como detrás de cámara. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Los que saben qué significa o el significado de ese código, pónganlo aquí en los comentarios. Ya saben, déjame establecerme. Señores, ya ustedes saben, me voy a sentar de todos esos tigres. Oh my God. Somos cristianos todos. Claro, todos somos cristianos. Pues nada, manitos, vamos a ver qué lo que con ese arroz con queso. Nada, manitos, comí. Voy a guardar esto por ahorita, señores, porque en verdad tengo unas alturas psicópatas. Postre. ¿Qué es altura? Tengo unas alturas psicópatas. Mira, por favor, no me calientes. Nada, manitos y manitas, yo ya comí, de verdad, señores, y aquí llevo la mitad de la comida, porque esa vaina, señor, está bueno, pero está malo. Ya ustedes saben. Deberíamos de comprar un postre o algo. Vamos a ver qué podríamos comprar como postre. Y así estaría gastando. Yo necesito comprar algún postre. ¿Tú tienes menta, algo así de a peso? ¿Y de 2 pesos? De 2 pesos. Ay, Dios mío, señores, me voy a... ¿En cuánto tiene la menta más económica? No, pero un solo ya, 3 por 5, señores. Yo necesito un solo, aunque sea, para que ustedes vean que yo compré algo. No, y un solo, ¿en cuánto me venden un solo? Lo que pasa es que yo tengo 28 pesos para sobrevivir. 28 pesos y necesito gastarlo chin a chin para que me dé para la cena. Entonces necesito comprar algo económico. ¿En cuánto me venden una sola menta? Una sola. 3 pesos. Déjame ver, manitos, déjame ver. En 3 pesos ellos me venden una sola menta. Déjame ver. Si yo compro esa menta, déjame ver, si ustedes no ven aquí. Si yo compro esa menta, me estaría sobrando 25 pesos. 25 pesos, esa menta sería el postre. Vamos a ver, señores, tengo que pensar porque no puedo gastar el dinero así por así. Entonces, con esos 25 pesos yo tendría que cenar y todo eso. Está bien, vamos a comprar la menta. Me quedan 25 pesos ahora. No vale, ¿eso cuánto vale? ¿Qué te vamos a pagar? Mira, un baito estoy esperando. Menor, dame la menta, al favor. Ay, señor, me va a dar la menta, me va a quedar con 25 pesos. Dame la menta. ¿Cuáles son las mentas? La menta más rica y más sabrosa que tú tengas. Vamos a ver. No tiene agua ahí. Ay, señor, me ha dado una menta. Oh my God, señores. Me va a quedar 25 pesos. Con ese 25 debo sobrevivir todo el día. Miren el intercambio aquí. Los 3 pesos, miren la menta. Ese es el postre. El postre y me quedarían 25 pesos. Con esos 25 pesos vamos a ver qué hacemos. Apenas son las 3 de la tarde y me quedan tan solo 25 pesos. Déjame mostrarle un poco, cámara. Bueno, ¿cómo se dice? La cámara de atrás. ¡Ey, señores! Pero miren con quién me encontré. Pero ustedes vienen y no me llaman.
llaman ni nada. Señores, miren con quién me encontré. Yo te sigo, güey. Ay, Dios mío, señores, no me llaman ni nada. Boca para que uno se vea bien. No me llaman ni nada y saben que yo estoy aquí. Dame tirar la Maribel. Sí. Maribel. Señores, miren, pero miren ese bulto, miren ese bulto. Maribel, ¿Qué lo ¿dónde que? estás? Dale ahí, que lo que. ¿Con queso vamos a comer ahora? ¿Cuánto fue que te costó? Déjame ver. Mira. 11 pesos. 11 pesos, ya tú Bárbara. sabes. 11 pesos. Oye, yo hasta me quedé Con sorprendida. 11 pesos comen 2 gente, quizás Ya, 3. Porque quizá 3, quizá 4, Quizá señores, 4. para que ustedes vean, señores, con 100 pesos sí se puede sobrevivir y sobreviven más de 4 personas. Miren, dale tu patada ahí. No, bulto, ¿está bueno, sí o no? Claro. ¿Está bueno, sí o no? Ese precio. ¿Está bueno, sí o no? Nosotros no hubiéramos pasado nada con Salo. Mano, nada de eso. Meta mano, porque ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dame agua. Yo no puedo beber agua. Pero mira un galón de agua ahí, ¿qué es lo que? Hermanitos y manitas, ya está de noche, de verdad. Ahora voy a buscar la cena. Me sobraron 25 pesos. Con esos 25 pesos yo necesito buscar, señores, la cena. Así que ya ustedes saben. Déjame caminar, señores. Miren. 25 pesos. Con esos 25 pesos voy a cenar. Así que déjame pensar que voy a comprar en un colmado, señores. Ok, manitos, entré a un colmado. Aquí vamos a ver qué conseguimos. Mi amor, dime a ver. Yo tengo 25 pesos para cenar. 25 pesos para cenar. Es un reto que me pusieron los seguidores. Pasarme un día entero desayunándome, comiendo, cenando con tan solo 100 pesos. Gasté 75 el día todo. Me quedan 25. Vamos a ver qué yo puedo cenar con esos 25 pesos. Déjame ver, miren aquí, manitos, miren aquí. Señores, vamos a ver qué yo puedo cenar con esos 25 pesos. Ustedes ven el juego de 15 aquí. ¿No ven el juego de 15? Ay, mi madre, Dios mío. Me van a dar. Espérense, ahora yo no sé, porque yo no puedo comer pan porque yo me desayuné con pan esta mañana. Y no puedo volver a comer pan. Un bizcochito, a 10, son a 10. Ay, mi madre, a 15. Hay guineo, no hay guineo de 5. No hay guineo. Bueno, dame. Ay, mi madre, son a 15. Está bien, dame un bizcocho de eso. Dame un bizcochito, mira, hermanitos. Un bizcocho de eso. Y una botellita de agua, mis amores. Una botellita de agua. Eso es todo. Dámelo para que ellos vean que de verdad. Eso no es de que fake. Señores, yo cumplo. De verdad, aquí está mi botellita de agua. Lo voy a pasar rápido para no darle promo. Y un bizcochito de 15. Ya tú sabes dónde están esos 25 pesos. Ok, manitos y manitas, miren aquí, señores, miren aquí. Aquí termina el reto, de verdad. Así que voy a llegar a la casa, me lo voy a comer. Y allá voy, ya le pagué, señores. Miren aquí. Con 100 pesos logramos sobrevivir hoy, señores. Nada, voy a llegar a la casa y voy a finalizar. Ok, manitos y manitas, aquí termina el espectáculo, señores. Miren la cena, un bizcochito. Déjenme abrirlo para que ustedes puedan ver este bizcocho, mi amor. Señores, con 100 pesos sí se puede sobrevivir, señores. Yo sobreviví con 100 pesos. Miren, el bizcocho se rompió y toda la vaina. Pero miren. Un pedazo de bizcocho más una botellita de agua, señores. Miren. Esto está duro. Pero llena. Esto está duro, pero llena pila. Y una botellita de agua, mi amor, que tú vas comiendo, vas bebiendo, y vas bebiendo, casi tú te vas llenando. Ni nada, manitos y manitas, ya cumplí el reto. Dame terminar de comer, porque si no, mira, está bueno ese bizcochito. Está buenísimo, mira. Psicópata. Nada, mis amores, no, porque yo lo voy a poner ahí para terminar. Y tú sabes, sentarme a cena. Nada, ya cumplí el reto, miren. Señores, con 100 pesos se puede sobrevivir, señores. Yo sobreviví con 100 pesos. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Comenten,
den like y pongan aquí, vayan a escribirme ya a mi Instagram. Miren mi Instagram aquí, vayan a escribirme en mi Instagram de qué quieren que trate o cómo quieren que haga el próximo reto, mi amor, que lo estaré haciendo. Y estaré publicando el Instagram de ustedes aquí juntamente con su mensaje diciéndome que haga tal reto y tal reto. Mira, suscríbete, comenta, da like. Me siento hasta María, señores.